Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar un universo simulado para la misión Euclid. Hablamos con Pablo Fosalva. El universo que vemos, formado por estrellas, planetas o galaxias, representa tan solo un 5% de todo lo que existe. El resto está formado por materia y energía oscuras, componentes misteriosos que los científicos, y por supuesto nosotros, intentamos comprender. Para enfrentarse a este reto, un consorcio que agrupa a centenares de investigadores alrededor de la misión espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha creado el mayor catálogo de galaxias simuladas de la historia. 3.400 millones de galaxias virtuales, con cientos de propiedades cada una. Este universo digital servirá como banco de pruebas para interpretar los datos que Euclid ya está recogiendo desde su órbita situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El proyecto ha sido liderado por el Instituto de Ciencias del Espacio, el ICE, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde investiga Pablo Fosalva, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos. Os invito a escucharle. Hablamos con Pablo Fosalva, es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, el ICE, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el IEEC. Le hemos llamado para hablar de un universo virtual creado para la misión Euclid. Bueno, ahora nos explicará en qué consiste. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablamos de un universo virtual, el mayor catálogo de simulaciones cosmológicas. Yo creo que primero debemos empezar, porque tú perteneces a un consorcio que se llama Consorcio Euclid, es el nombre de esta misión. Hablemos de la misión Euclid para que la gente simplemente se ponga a nivel y sepa de qué estamos hablando. Bueno, pues la misión Euclid es una misión de tamaño medio que se considera en la Agencia Espacial Europea, que se lanzó al espacio hace ya más de 2 años, en julio del 2023, y previo a eso pues hubo muchos años de diseño y construcción en los que mucha gente participó, entre ellos nuestro grupo en el instituto y muchos otros grupos en España en particular. Y bueno, pues el objetivo de esta misión con este satélite es hacer un catálogo de galaxias, el más grande que se ha hecho hasta la fecha, utilizando 2 instrumentos. Un instrumento que es capaz de obtener imágenes en el visible, ¿no? Como una cámara, digamos, normal, como la de nuestros móviles. Y luego otra cámara que toma fotografías en el infrarrojo cercano, ¿vale? Longitudes de onda que son un poco más largas y que nos dan otro tipo de información. Y también obtiene espectros, es decir, un poco el DNI, por decirlo así, de las galaxias. Y entonces con esta gran cantidad de datos, de hecho esperamos obtener en cuanto a imágenes, las imágenes de unos 3.000 millones de galaxias, que se dice rápido, y luego también espectros para unos 30 millones de galaxias. Los espectros son más caros de obtener, para entendernos, porque se requiere pues, más exposición, es decir, más tiempo, y entonces, bueno, es más limitado en ese sentido. Pero aún así, obtener el espectro de 30 millones de galaxias pues te da muchísima información, ¿no? 30 millones de galaxias. Eso es una porción muy grande del firmamento, ¿no? Claro. O sea, nosotros con Euclid
podremos ver aproximadamente un tercio de toda la esfera celeste, que es una porción muy grande. Es decir, nunca, como decía, se ha obtenido eh, un cartografiado tan grande. También en cuanto a área, con esa densidad de galaxias. Es decir, no solo el área que cubres, sino cuántas puedes observar porque tienes la sensibilidad suficiente, ¿no? Y luego hay el factor profundidad, ¿no? Y el factor profundidad pues, nos permite ir hasta aproximadamente, en términos un poco técnicos, son 10.000 millones de años luz, ¿vale? Es decir, esto es cuando el universo tenía aproximadamente menos de un tercio de su edad actual. Entonces estamos viendo galaxias que emitieron su luz cuando el universo era muy joven. Entonces eso, de hecho, vemos diferentes poblaciones de galaxias. Vemos galaxias que están más cerca y galaxias que están más lejos, pero alcanzamos hasta esas profundidades. Y entonces, de alguna manera, podemos ver la historia del universo, ¿no? Cuando miramos galaxias que emitieron su luz en un tiempo más temprano, en la historia del universo, obviamente, pues vemos un poco una fotografía del universo primordial, ¿no? Y cuando miramos galaxias que están más cercanas a nosotros y por tanto que ahora recibimos su luz y que han necesitado menos tiempo desde que emitieron su luz hasta que ahora la observamos, pues nos dan una imagen del universo ya muy evolucionado, ¿no? Más reciente, podríamos decir. Entonces, combinando, digamos, la información o las fotografías de galaxias que nos emitieron su luz en tiempos diferentes, es decir, que están a distancias diferentes de nosotros, pues podemos hacer como una reconstrucción, un poco como de historia del universo, ¿no? De arqueología, decimos nosotros, del universo. Sí, o sea que no es solo un mapa en tres dimensiones, podemos decir, sino en cuatro dimensiones, porque ahí Eso entra es. el tiempo y es un factor fundamental. Sí, eso está muy bien dicho. Sí, realmente es tres dimensiones porque es una esfera, ¿no? Es una esfera, nosotros tenemos que tiene una profundidad muy grande, pero que a su vez uno relaciona las distancias con los tiempos. Por tanto, hay una cuarta dimensión ahí, que es la evolución del propio universo, y eso es lo que hace que este tipo de cartografiados profundos sean muy interesantes, ¿no? Para entender los orígenes del universo y su evolución. Entonces, la misión ya está tomando imágenes. Sí, Esas imágenes están ya a disposición vuestra, estáis comprobando ya que esto está llegando y que funciona bien, porque es lo primero que hay que comprobar, ¿no? sí, exacto. Pues sí, sí, ya hace, bueno, se lanzó en julio del 2023, pero al cabo de unos 3 4 meses ya estaba obteniendo datos científicamente relevantes, digamos, fotografías, de las que vamos a usar luego para la ciencia, y lleva un año y medio ya tomando datos, haciendo fotos. Va a estar 6 años haciendo fotos del cielo, o sea que ya lleva una fracción pues importante del tiempo total de la misión y estamos empezando a analizar las imágenes, ¿no? Y lo que ya podemos decir es que la calidad de esas imágenes y también de los espectros es conforme a lo que se esperaba o a veces incluso mejor. Es decir, que un poco la expectativa que tenemos con esos datos es muy buena, ¿no? O sea, de hacer una ciencia realmente de calidad. O sea, que la gente está muy, muy contenta y muy motivada, ¿no? En la colaboración. Bueno, si el objetivo es tener esa imagen, digamos, de por lo menos esa gran porción de cielo, tanto en la profundidad, en el tiempo, ese es el objetivo. Pero vosotros lo que habéis y lo que publicáis ahora es un catálogo de simulaciones. O sea, no estamos hablando de imágenes reales tomadas por Euclid. Claro, son simuladas. Efectivamente, ¿no? O sea, hay un elemento muy importante cuando uno prepara una de estas misiones, que es hacer un estudio de lo que uno va a observar, de la ciencia que va a poder sacar, digamos, de esas observaciones que se van a hacer con un telescopio, ¿no? Entonces, la manera que nosotros tenemos de hacer esto es con unas simulaciones que llamamos cosmológicas, que básicamente, para explicarlo en muy pocas palabras, es poner un montón de materia oscura, que luego podemos hablar de la materia oscura, pero básicamente lo que creemos que domina el universo en cuanto a gravedad, a atraer los cuerpos en el universo. Y entonces esa materia oscura la dejamos evolucionar, de acuerdo con la única fuerza que es relevante en la materia oscura, respecto a la materia oscura, que es la gravedad, ¿vale? La materia oscura, por definición, no emite luz,
¿vale? Por eso se llama así. Y solo gravita. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la distribución de materia oscura traza muy fielmente la distribución de materia luminosa en el universo actual. Es decir, que si nosotros evolucionamos esta distribución de materia oscura de acuerdo con la gravedad, podemos tener una idea de cuál es la distribución de galaxias actual, es decir, de materia luminosa, ¿vale? Porque las galaxias son básicamente gas que emite luz, ¿vale? Bueno, es gas y más cosas, pero el gas es el que emite la luz. Entonces, eh, nosotros basamos nuestras simulaciones, de nuevo estoy súper simplificando, pero en hacer esta evolución gravitacional de la materia oscura. Y luego tenemos una prescripción, prescripciones que están muy bien estudiadas, basadas en los datos observacionales, para asignar galaxias a los cúmulos de materia oscura. Es decir, sabemos que esta materia oscura se agrega por efecto de la gravedad y ahí donde hay estos picos o estos agregados de materia oscura es donde se acaba formando las galaxias. Así que podemos finalmente hacer todo un mapa tridimensional también de la distribución de galaxias. Ya, pero al final la materia oscura no se ve. No se ve, O sea, efectivamente. no es algo que en un mapa simulado uno pueda poner en un sitio determinado, como puede poner, por ejemplo, una galaxia, ¿no? Claro, Porque dice, bueno, la galaxia está ahí y cuando se mueve voy a ver que se mueve, pero ahí si está. no, si lo pongo y no veo cómo se mueve, ¿cómo lo hacéis eso? Claro. Eso Nosotros cómo lo que se hace. tenemos son como unas partículas, ponemos unas partículas de materia oscura que sabemos dónde están, es decir, nosotros las podemos pintar, por decirlo así, sabemos sus posiciones, sus velocidades, las dejamos evolucionar de acuerdo con la gravedad. Entonces nosotros trazamos esa evolución. Estos cálculos los tienes que hacer con un superordenador, porque nosotros lo que hacemos es coger un volumen cosmológico muy grande, con un gran número de partículas de materia oscura, y dejamos que evolucionen. Cuando dices que evolucionen, quieres decir que parten de una posición inicial y Eso luego es. como interaccionan entre ellos se van moviendo en el tiempo, ¿no? Eso es básicamente con las leyes de Newton, ¿vale? Para que lo entendamos, es decir, tienes dos partículas, dos esferitas, si te imaginas dos esferitas de materia que tienen una cierta masa y entonces al gravitar, pues como que gravitan porque tienen masa, pues se atraen entre sí, ¿no? Entonces sería, digamos, el cálculo más sencillo de acuerdo a la gravedad newtoniana. Lo que hacemos nosotros, en vez de coger 2 puntos o 10 puntos o 100 puntos, cogemos eh, miles de millones de estas partículas de materia oscura, las ponemos en un volumen comparable al que vamos a observar, ¿no? Con nuestro telescopio y entonces les dejamos que evolucionen de acuerdo a la gravedad, es decir, que interactúen todas con todas, ¿vale? Porque la gravedad tiene un alcance infinito. Entonces, cuando hay toda esa interacción es cuando se genera por colapso gravitatorio, que decimos nosotros, un mallado cósmico. De hecho, cuando lo que se observa en nuestra simulación, que se ha observado antes en otras simulaciones, no somos los primeros en verlo, pero nosotros hemos producido unas simulaciones que tienen un gran nivel de detalle, se ve como un mallado cósmico, como una malla que llena todo el universo, que es precisamente como unos filamentos de materia oscura que resultan de esa evolución gravitacional. Entonces, es precisamente donde se entrelazan a veces esos filamentos del mallado cósmico, donde se forman la mayor concentración de galaxias. Ah, o sea que donde hay mayor concentración de materia oscura, hay mayor concentración de materia visible también. Eso es. La idea es que allá donde hay más materia oscura, también se concentra mayor cantidad de gas, y ese gas cuando se enfría es lo que produce las estrellas, es decir, esa condensación del gas frío genera estrellas. Y esas estrellas, la luz de esas estrellas es lo que vemos. Realmente cuando abrimos nuestros telescopios estamos viendo la luz que emiten esas estrellas dentro de esas galaxias, ¿no? Y nosotros podemos reproducir ese proceso, es decir, simplemente modelizando la materia oscura sabemos dónde va a estar también el gas y por tanto dónde van a estar las estrellas y las galaxias. Una simulación no deja de ser eso, una simulación. Entonces, luego, eso evidentemente lo que puede ayudar es para comprender algo, pero no tiene por qué coincidir con la realidad, ¿no? Eso es. Es decir, esto es, las simulaciones es todo un campo en la cosmología observacional, ¿no? Y esto se lleva haciendo desde hace décadas, ¿vale? Desde, bueno, podríamos decir desde los años 60, quizás sería más correcto decir los años 70,
pero quiere decir que llevamos al menos 50 años en el que se ha ido desarrollando toda la teoría que hay detrás de estas simulaciones y se ha ido perfeccionando, ¿no? En realidad sabemos, porque lo hemos comparado en detalle, que las simulaciones de galaxias que resultan de estas simulaciones de gravedad que he comentado antes, ¿no? De materia oscura, las simulaciones de n cuerpos, que se llama, donde n es un número muy grande, que es el número de partículas de materia oscura. Estos catálogos simulados de galaxias se parecen mucho, estadísticamente hablando, ¿vale? Es decir, en promedio. Cuando uno hace muchas de estas simulaciones y hace el promedio estadístico de lo que observa ahí, se parece mucho a lo que uno obtiene de las observaciones del universo real. Es decir, que esta noción de que la gravedad básicamente es lo único que importa cuando uno quiere saber cuál es la distribución de galaxias, como única fuerza fundamental, ¿no? Que opera esas escalas y que el gas está, como decimos técnicamente, correlacionado con la materia oscura, es decir, que la materia que luego puede emitir luz está correlacionada con la materia que no emite luz, que es la materia oscura. Esa es una hipótesis correcta, ¿vale? Es decir, la hipótesis es correcta y lo que resulta de esa simulación de materia oscura más esa hipótesis es lo que observamos en el universo real. Pero el universo real ofrece un montón de imágenes distintas. Quiero decir, hay galaxias, hay estrellas, las galaxias hay de muchos tipos, están a distintas distancias. Correcto. ¿Eso también se obtiene en esa simulación? ¿Esa variedad? Sí, o sea, sí que se puede, es decir, hasta cierto punto. Es decir, se puede, por ejemplo, modelizar, por ejemplo, qué tipo de galaxias habrá que emiten predominantemente luz en la parte azul del espectro, que se llaman las galaxias azules, o aquellas que emiten más en el rojo, ¿vale? O en el infrarrojo, es decir, que tienen una luz predominantemente en esa banda del espectro. También la morfología la podemos correlacionar con otras propiedades, o sea, qué forma van a tener las galaxias, son espirales, si son de otro tipo, es decir, todo eso lo podemos de alguna manera introducir en nuestras simulaciones utilizando las distribuciones observadas en otros catálogos de galaxias. Es decir, nosotros ya sabemos un poco cómo se distribuye, qué probabilidad hay que tenga una propiedad u otra, y eso lo correlacionamos con alguna propiedad que ya conocemos que es correcta en nuestro Ah, o catálogo sea, me simulado. estáis ahí metiendo datos reales para alimentar el modelo. Eso es. Es decir, nosotros no nos basamos solo en un modelo, sino que utilizamos, de alguna manera, lo alimentamos con observaciones para correlacionar las diferentes propiedades de las galaxias de manera correcta. ¿De acuerdo? O sea que nosotros, digamos que no es simplemente una simulación desde primeros principios físicos, eso no se puede hacer, es decir, uno no puede predecir desde primeros principios todas las propiedades de las galaxias, sino que de alguna manera nuestra simulación tiene que aprender de los datos observacionales. ¿De acuerdo? O sea que es como se hace como, de alguna manera en dos fases, ¿no? O sea que entonces cuando se hace correr esa simulación se obtiene una imagen. Yo he visto la imagen que habéis hecho, eso son como filamentos, uno da la impresión de que está mirando neuronas o algo parecido, ¿no? Sí, se parece un poco a la estructura de las neuronas en el cerebro. Sí, Es muy, muy, esos muy filamentos lo que interesante. son, realmente son galaxias, ¿no? Podemos decir que está formado por materia visible y que se agrupan en unos lados, en otros lados hay zonas, digamos, más oscuras, voy a decir así, aunque no sé si eso se correlaciona con una ausencia de materia o con presencia de materia oscura, eso me lo tendrás que explicar. Pero vamos, lo que está claro es que ese mapa que obtenéis lo que buscáis es que se parezca por lo menos o que no difiera mucho del que se va a obtener realmente, ¿no? Eso es. Pero como comentaba antes, o sea, realmente es utilizando información, la información disponible actualmente de otros catálogos de galaxias más modestos, no del de Euclid, pues podemos inyectar esa información en nuestra simulación de alguna manera y decir, vale, sabemos que tiene que seguir una determinada distribución de probabilidad, por ejemplo, una propiedad de las galaxias, y entonces lo que hacemos es mapear esa distribución de probabilidad. De alguna manera lo que hacemos es asignar, de acuerdo con esa distribución que ya sabemos que es la que tiene que seguir, en realizar, como decimos nosotros, esa distribución de probabilidad en la población de galaxias que estamos pintando en nuestra simulación. ¿De acuerdo? Así que de esa manera, cuando nosotros analizamos estadísticamente
esa imagen, digamos, esa cartografía de galaxias que nosotros hemos simulado, sabemos, tenemos garantizado, por decirlo así, que vamos a obtener la distribución correcta, ¿vale? Pero ahora con mucho más detalle, porque hemos realmente pintado muchas más galaxias de las que se utilizaron en el modelo que hemos inyectado, ¿de acuerdo? O sea, de alguna manera le estamos dando mucho más nivel de detalle. Claro, o sea que aquí se va evolucionando, ¿no? Los modelos van Sí, evolucionando a medida que se va teniendo más posibilidades de cálculo, porque entiendo que al final esto es cálculo, pero a lo bruto, ¿no? O sea, ahí claro. Esto es con utilizáis superordenadores. ordenadores tremendos, ¿no? Claro, piensa que para hacer una simulación de estas características nosotros necesitamos miles y miles de ordenadores, ¿de acuerdo? O sea, pueden ser del orden de decenas de miles de ordenadores que están conectados entre sí, que se hablan entre sí, porque se tienen que intercambiar información constantemente. Es decir, nosotros lo que hacemos de alguna manera es coger un volumen muy grande, que es un volumen cosmológico, ¿no? Donde hacemos esa simulación, donde hay muchas partículas, como decía, de materia oscura inicialmente y le asignamos a cada procesador unas cuantas de estas partículas y entonces le decimos que haga sus cálculos. Pero claro, cada procesador tiene que hablar a los otros porque esas partículas se van moviendo. Es decir, nosotros asignamos algunas partículas como una porción de ese volumen, pero esas partículas están moviéndose. Entonces, digamos que tienen que hablarse con los otros procesadores para saber hacia dónde se van las partículas y saber sus posiciones, sus velocidades, intercambiar información, ¿no? Porque al final es un todo lo que está simulando. Pero bueno, en cualquier caso, necesitas miles de procesadores para poder calcular de manera eficiente, es decir, en un tiempo, digamos, razonable, que pueden ser unos días, algo que con un solo ordenador te llevaría pues miles de años, ¿de acuerdo? Es decir, estas simulaciones son posibles ahora porque tenemos estos superordenadores. Si no tuviéramos estas grandes estructuras de cómputo, pues no seríamos capaces de hacer estas simulaciones, simple y llanamente, ¿no? Es decir, tendríamos que seguir con el papel y el lápiz y hacer cosas mucho más sencillas o esperar eso, centenares de años o miles de años a que concluyera una de estas simulaciones, ¿no? Entonces, esta es la gran suerte que tenemos, que tanto la parte teórica ha evolucionado mucho, de que conocemos más y más sobre cómo se comporta el universo y cómo modelizarlo, pero luego hay también la parte del hardware, digamos, ¿no? De los ordenadores y que han evolucionado mucho, los chips, digamos, en los ordenadores, que ahora nos permiten hacer muchos cálculos por segundo y que también nos permiten poner estas estructuras con muchos ordenadores unos al lado de otros para que trabajen conjuntamente, ¿no? De manera muy eficiente. Y es gracias a esto que lo hemos conseguido. Muy bien, Pablo, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Seguimos nuestra charla con Pablo Fosalva. Es investigador en el Instituto de Ciencias del Espacio, el ICE, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Continuamos hablando de ese universo virtual que aglutina a miles de millones de galaxias, con el que se intenta reproducir el universo que veremos con la misión Euclid, que fue lanzada por la Agencia Espacial Europea en 2023. Pablo, hablabas de las necesidades informáticas que hacen falta para hacer estos cálculos.
los enormes ordenadores, la cantidad de ordenadores que hay que utilizar, pero esta simulación, por supuesto, es una entre muchas que se han hecho. Y de hecho vosotros ahí en Barcelona habéis llevado a cabo simulaciones también espectaculares, casi tanto como estas, ¿no? No tan grandes como esta, pero casi, en un superordenador que pertenece a la red española de supercomputación, que es el Mare Nostrum, que supongo que habréis oído hablar, y que de hecho ahora vamos a utilizar de nuevo en la quinta fase de ampliación de este superordenador, que se llama Mare Nostrum 5, para realizar tres simulaciones diferentes del tamaño casi pues, comparable al de esta simulación tan grande que hemos ahora hecho pública, pero que tengan parámetros cosmológicos diferentes, ¿no? Queremos ver qué pasa cuando el universo pues, tiene otros parámetros. Es decir, nosotros hemos intentado de alguna manera hacer evolucionar el universo con los parámetros cosmológicos que nosotros creemos que son los correctos, pero para testear si el modelo es correcto, en realidad uno tendría que coger cosmologías diferentes, es decir, parámetros diferentes de cuánta densidad de materia oscura hay, de bariones, es decir, de gas, cuál es el ritmo de expansión del universo, que sea diferente, es decir, en fin, toda una serie de parámetros básicos que definen cómo es el universo al principio y cómo evoluciona, y queremos cambiarlos un poco y hacer otra vez esa simulación a ver qué obtenemos, porque es necesario tener simulaciones con gran detalle de esos otros universos posibles para ver si realmente los podemos descartar o no. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces, de hecho la gente que trabaja en análisis de datos de Euclid precisamente desarrolla códigos numéricos para testear si el modelo cosmológico actual es correcto o no, en base a los datos que obtiene el telescopio Euclid. Entonces, para hacer eso realmente bien, en realidad tenemos que desarrollar también simulaciones de esos otros universos diferentes y ver con esos análisis que comentaba si realmente podemos descartarlos o no. Si con el nivel de detalle que obtiene Euclid nosotros podemos descartar otros escenarios. Claro, o sea que al final la simulación lo que pretende es hacer evolucionar el universo, lo has dicho hace un momento, ¿no? O sea, Euclid hace una foto, ¿no? Entiendo, y una foto ya sabemos que no tienen movimiento en sí, o sea, son fotos estáticas, pero ahí hay que saber leer y entiendo que esas simulaciones, algunas coincidirán más y otras menos, y quizás os den una idea de que a lo mejor nuestra idea de cómo evoluciona el universo no es correcta, ¿no? No es correcta, ¿no? O los parámetros que hemos estimado a partir de otras observaciones, ¿de acuerdo? Con otros catálogos de galaxias, con la reacción de fondo de microondas, ¿no? Que también es una fuente de información cosmológica muy importante, con las supernovas, con otras sondas cosmológicas que decimos nosotros. Eso a nosotros nos permite determinar los parámetros básicos del universo, que determinan, como decía, su composición y su evolución. Y puede que esos parámetros para empezar tienen unos errores, ¿no? Unos errores estadísticos, unos errores sistemáticos. Es decir, Cuando hablas de parámetros, ponme algunos ejemplos que entendamos exactamente qué quieres decir con eso. sí, como he comentado antes brevemente, uno es la densidad de energía de materia oscura, ¿vale? La densidad de materia oscura, si quieres, en el universo. La otra es la densidad que se llama bariónica, que es la que está asociada a la materia ordinaria, ¿vale? La que nos compone a nosotros, la que compone el gas que hay en las estrellas, en fin, los planetas. Eso es la materia bariónica. Pues también tenemos que poner eso como un parámetro. Luego hay el ritmo de expansión del universo, ¿vale? Ese es otro parámetro que es importante. Luego hay unos parámetros que determinan cuál es la distribución inicial de fluctuaciones que decimos nosotros, que es un poco el espectro primordial de fluctuaciones del universo. Eso tiene que ver un poco con la teoría de inflación. Bueno, es un poco más complejo de explicar aquí en pocas palabras, pero básicamente son como las condiciones iniciales en la evolución del universo, ¿vale? Y eso se describe con dos o tres parámetros aproximadamente. Es suficiente para tener una idea de estadísticamente cómo describir las condiciones iniciales en el proceso que decimos nosotros de formación de estructuras, ¿vale? En el universo, ¿vale? Porque digamos que tenemos una situación inicial, la dejamos evolucionar, como decía antes, con la gravedad, ¿no? Básicamente con la gravedad, y luego eso nos da toda una evolución, ese mallado cósmico, ¿no? Que resulta a partir de esas fluctuaciones iniciales de energía que hay en el universo primordial. Entonces,
Necesitamos saber cuáles eran esas condiciones iniciales a través de esos parámetros y luego el contenido de materia oscura, de materia bariónica o ordinaria, que también decimos, y el ritmo de expansión del universo. Esos son los parámetros fundamentales. También hay otros que pueden ser la curvatura del universo, pero bueno, nosotros creemos que el universo es espacialmente plano, es decir, son cosas que ya sabemos bastante bien con un nivel de detalle, con una precisión elevada por los datos de la radiación cósmica de microondas. Y por tanto, con unos pocos parámetros ya podemos tener toda la información que necesitamos. Pero, como decía, cada parámetro que se determina va con unas barras de error, es decir, hay una cierta incerteza, ¿no? en esos parámetros. Entonces, podemos jugar dentro de esos límites de los errores, pues en cambiar un poco los parámetros y ver entonces cómo cambia, cómo cambia esa imagen que obtendríamos del universo evolucionado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es comparar los universos evolucionados con el que nosotros obtenemos, ¿no? De las observaciones. Y entonces, de esa manera, haciendo como una simple comparación, no es tan simple, pero digamos que al final es una comparación, podemos ver cuánto se parece y al comparar, por ejemplo, diferentes simulaciones con las observaciones, podemos determinar cuál es el universo simulado que más se parece y entonces sus parámetros son los parámetros que asociamos al universo observado. ¿De acuerdo? Es una manera de determinarlo. O sea, que la cantidad de posibilidades que podéis obtener es Claro, inmensa, porque si cambiando ahí un poquito cada parámetro obtenéis un resultado. potencialmente puedes cambiar, o sea, puedes explorar un espacio de parámetros muy grande, pero afortunadamente, como decía, los errores ya son muy pequeños en los parámetros cosmológicos. Es decir, cada vez tenemos una idea más precisa de los valores de esos parámetros y sabemos que son muy cercanos a lo que llamamos el modelo estándar actual, que es un modelo de materia oscura, que vamos, básicamente el 30% del contenido de energía, de densidad de energía del universo, lo compone la materia oscura y básicamente el otro 70% lo compone la materia, perdón, la energía oscura. ¿De acuerdo? A grandes trazos, O sea que vamos, vemos muy poquito, ¿no? son dos componentes que no sabemos realmente lo que son, porque no se han detectado directamente, solo indirectamente, ¿de acuerdo? La materia oscura y la energía oscura. Sabemos que están ahí, sabemos cómo se comportan y sabemos que dominan el ritmo de expansión del universo, ¿de acuerdo? Y también el ritmo de formación de estructuras del universo, ¿vale? Las dos cosas. Esto lo sabemos bastante bien, porque precisamente también con las simulaciones nos permiten concluir eso, ¿vale? Porque lo que obtenemos de poner esas fracciones de energía oscura y de materia oscura en nuestras simulaciones nos da lo mismo que observamos. ¿De acuerdo? O sea que sabemos muy bien de qué está hecho el universo, pero no sabemos a qué partícula, por ejemplo, corresponde la materia oscura. Eso todavía se está estudiando. Y tampoco sabemos exactamente qué es la energía oscura. Si es un fluido, si es simplemente que la gravedad de Einstein está mal. Y entonces a nivel efectivo nosotros dentro de lo que es la gravedad de Einstein, lo determinamos con esa cosa que llamamos energía oscura, ¿vale? Es una manera efectiva, ¿no? de arreglar, por decirlo así, la gravedad de Einstein. O sea que hablamos de energía oscura porque realmente no sabemos qué es, pero sí Eso se es. comprueba su existencia. ¿Cómo se comprueba la existencia de la energía oscura? Claro, sabemos que es. ¿Por qué le decimos que es energía oscura? Porque es algo que sabemos que compone, que forma parte de la densidad de energía del universo, es decir, que gravita, ¿vale? Y que por otro lado tiene unas propiedades muy particulares, ¿vale? Es decir, no emite luz, por supuesto, es oscura en ese sentido, es decir, no, si no ya lo hubiéramos detectado directamente, pero sabemos que tiene un impacto directo en el ritmo de expansión del universo. Es decir, es como una especie de presión dentro de las ecuaciones de Einstein, actúa como un término de presión, es decir, que en vez de atraer las cosas, como hace la materia oscura, lo que hace es repelerlas. Entonces lo que hace es que el ritmo de expansión del universo, en vez de ser un ritmo constante, acabe siendo acelerado. Es decir, lo que produce la energía oscura es que acelera el ritmo de expansión del universo. O sea que hace lo contrario que la gravedad. Efectivamente, lo que hace es, de alguna manera, aleja las galaxias entre sí, para entendernos, cada vez más rápido. Hay como una especie de, por decirlo de alguna manera, como un combate, ¿no? Una especie de toma y daca entre la materia oscura y la energía oscura.
Pero eso se debe producir a distintas escalas, ¿no? Porque a la escala nuestras vemos que la gravedad atrae. Eso es. Es decir, a pequeñas escalas la gravedad es realmente dominante, la energía oscura no tiene un papel muy relevante y esas escalas cosmológicas donde la energía oscura es detectable, ¿vale? Y es donde vemos su impacto. Y lo vemos cuando miramos a distancias muy grandes, precisamente por eso necesitamos también los cartografiados sampleando un gran volumen del universo. Es a través de los grandes volúmenes que observamos, concluimos que las galaxias se están alejando a un ritmo acelerado. ¿De acuerdo? Entonces inferimos, si nosotros tratamos de entender eso dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein, solo somos capaces de entenderlo poniendo un término que se llama en las ecuaciones, que es un término, a veces se le ha denominado constante cosmológica, pero de manera más general se le llama energía oscura, porque puede tener unas propiedades más complicadas. No es simplemente una constante, es decir, una densidad de energía constante, sino que incluso puede evolucionar en el tiempo, ¿vale? De hecho, eso es una de las principales cuestiones abiertas que hay no solo en la cosmología observacional, sino en la física moderna. Es entender qué es la energía oscura y si evoluciona en el tiempo. Es decir, queremos entender exactamente a qué corresponde eso y si es realmente simplemente una componente, un fluido, que digamos que sea, en último término, sea detectable como un fluido, o bien con lo que antes se llamaba, por ejemplo, para entendernos, lo que en un momento dado se llamó el éter, ¿no? Como algo que llenaba todo el universo y no se sabía lo que era, ¿no? Y luego se descubrió que no existía tal éter, ¿no? Pero permitía explicar ciertas cosas de manera efectiva. Pues la energía oscura puede ser lo mismo. Puede ser algo que ahora nos permite explicar lo que observamos dentro del contexto de las teorías que conocemos, como es la relatividad general, pero que quizá finalmente solo demuestre, eso sea una manera de demostrarnos que la relatividad general no es correcta. Es decir, que falla cuando nos vamos a las escalas más grandes del universo. Y quizá ahí haya que proponer una teoría nueva, que sea a escalas pequeñas, sí que coincida con la relatividad general, pero a escalas muy grandes sea diferente, sea algo más general que la relatividad general. Que la redundancia. O sea que realmente sería un paso más. Al principio, cuando se empezaba a hablar de gravedad, se hablaba de la atracción de los cuerpos inmediatos, la Luna, la Tierra, el Sol, y la física de Newton lo resolvía prácticamente todo, y fue cuando ya salimos de ahí, cuando aparece que no es del todo correcta a distancias grandes, ¿no? Claro, cuando uno ya se va al sistema solar, por ejemplo, con la teoría de Newton, pues empieza a ver cosas que no cuadran. Es decir, ahí, por ejemplo, hay el perihelio de Mercurio, ¿no? Que es una de las predicciones de la relatividad general, pues da un cálculo de cuál es ese perihelio y no coincide con la teoría newtoniana, sino con la de Einstein, ¿no? Y eso fue como una cosa definitiva para apoyar la teoría de Einstein. Pero de la misma manera, antes no se tenían observaciones, hace 100 años no había observaciones del universo en su conjunto, más allá de nuestra propia galaxia, ¿de acuerdo? Entonces esto es de las últimas décadas que tenemos capacidad de observar otras galaxias, ¿no? Y entonces, cuando hemos ido a explorar el universo profundo, es cuando de nuevo estamos poniendo a prueba nuestras teorías más fundamentales, ¿no? Para explicar la gravedad. En este caso, la relatividad general, bueno, esa es mi opinión personal, probablemente no sea correcta a esas escalas. Es decir, lo que empezamos a tener es una intuición de que probablemente haya que revisar esa teoría. Y claro, el que dé con una teoría que sea capaz de explicar esto desde primeros principios, que decimos nosotros, ¿no? Como lo es la relatividad general, pues claro, ese se llevará el premio Nobel, ¿no? De física, con toda seguridad, porque esto es como básicamente una, una contribución a la física de una manera absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, volviendo ahora a lo que es ese catálogo que habéis creado, vamos a ir a ver qué puede sacar Euclid, y entiendo que estáis ya empezando a comparar resultados del catálogo con lo que estáis viendo, ¿no? Efectivamente, de hecho, esta no es la primera simulación que hacemos para el proyecto Euclid. De hecho, llevamos más de 10 años haciendo simulaciones. Esta es la más grande. Y por eso también la queríamos hacer pública, porque realmente creemos que tiene un interés para el público en general, no solo incluso los científicos, sino que cualquier estudiante o profesor de instituto podría utilizar esos datos para hacer
ejercicios y entender, ¿no? Visualizar, por ejemplo, cómo es el universo, ¿no? Entender mejor cómo es el universo, porque a veces tenemos ideas muy abstractas, ¿no? Y nos parecía buena idea que la gente pueda jugar con los datos, ¿no? De estas simulaciones y hacer sus propios ejercicios, ¿no? A jugar un poco a eso, a ser científico, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hemos generado diferentes simulaciones y la verdad es que ya las pusimos a disposición del consorcio, de esta enorme colaboración de científicos, porque son más de 1.500 científicos que están en Euclid, y ya hicieron unos primeros análisis, digamos, con ellos para, de alguna manera, preparar, para ver hasta qué punto, como por ejemplo decíamos antes, cómo, con qué precisión podremos determinar los parámetros cosmológicos a partir de las observaciones que realizará Euclid. ¿De acuerdo? Es decir, Euclid utilizará cierta información de estas imágenes, en particular las formas de las galaxias y cómo son distorsionadas por la materia oscura que hay frente a ellas, ¿vale? Porque los rayos de luz que emiten las galaxias distantes son deflectados, ¿no? Es un efecto óptico muy sencillo de entender, que es deflectado por las concentraciones de materia oscura que hay delante. Hace un efecto de lente, ¿no? El lente gravitacional. Hace un ¿Vale? efecto y deforma entonces la forma de la galaxia. Y Eso eso es es. lo que indica que esa materia oscura existe, ¿no? Eso es. Si no, se vería correctamente. Exacto. Es decir, el hecho de que se vean distorsionadas es debido a que esta materia oscura entre las galaxias que emiten la luz y nosotros. Entonces, Euclid, digamos, el proyecto Euclid, una de las fuentes de información principales que va a utilizar son esas distorsiones en las imágenes. Y luego también va a utilizar las posiciones obtenidas a partir de los espectros, es decir, los espectros nos dan una información muy precisa de la distancia a la que está una galaxia, ¿vale? A la distancia a la cual nos emite su luz. Entonces, esa información tridimensional, digamos, sabemos en qué posición del cielo están y a qué distancia por su espectro, podemos utilizarla para también extraer información muy valiosa sobre bueno, los parámetros cosmológicos en particular, ¿no? Como habíamos dicho antes. Es decir, un poco entender el proceso de formación y evolución de las galaxias. Todo eso se hace pues, con funciones de correlación que decimos nosotros, que es básicamente promediar la información que hay en el cielo, ¿no? Nosotros utilizamos toda la información y de alguna manera la agregamos estadísticamente para ser capaces de determinar con precisión los parámetros del modelo, ¿vale? Y eso se hace con unos códigos numéricos muy complejos. O sea que es un camino de ida y vuelta, ¿no? La simulación da un resultado, se mira lo que se observa y con lo que se observa se corrige el resultado anterior para que hacerlos coincidir y de esa manera ir determinando todos esos parámetros. ¿Es así? Exacto. Y bueno, es un ingrediente más dentro de todo ese equipo, de alguna manera, que hace este análisis preparatorio, ¿no? Que es primero decir, bueno, vamos a utilizar las simulaciones, vamos a utilizar también cálculos que se hacen teóricos y vamos a ver qué es con lo que nos han dicho que va a observar Euclid, qué ciencia vamos a poder hacer, ¿no? Esto es lo que esperamos observar, esto es lo que esperamos extraer de esos datos, por ejemplo, simulados, ¿no? Y por tanto vamos a poder determinar los parámetros con esta precisión. No solo se determinan los parámetros cosmológicos, ¿eh? Se determinan muchas más cosas. Eso te iba a decir, porque a lo mejor el modelo puede dar un resultado concreto que os llame la atención, que no se ha visto, y eso os incita a buscarlo luego en las imágenes reales. Claro, también, o sea, piensa que estos son, también tienen una información de legado, ¿no? Todos estos catálogos, es decir, no solo, y a mí como cosmólogo me interesa sobre todo, por ejemplo, el valor de esos parámetros, ¿no? Que decíamos que te dicen, pues, cosas básicas del universo, ¿no? Y sobre todo del modelo de gravedad, etcétera. Pero con esa información se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Hay gente que simplemente quiere estudiar, pues, el proceso de formación de las galaxias. Y eso se puede también extraer de la información detallada que dan las imágenes, ¿de acuerdo? Es decir, que se hace cosmología, pero también se hace astrofísica, ¿no? En el sentido más clásico, ¿no? Y entonces, ahí, por eso hay una comunidad detrás muy grande que apoya estos esfuerzos, porque realmente, al final, todos estos grandes proyectos, ¿no? Como Euclid, lo que hacen es que hacen avanzar varios campos, ¿no? Dentro de la física, ¿no? Y digo, pues como decía, ¿no? Es no solo la cosmología en sí, sino también la astrofísica. Hay muchos subcampos dentro de la astrofísica, ¿no? Hay gente que tiene intereses muy diversos y que trabajan conjuntamente para explotar de la mejor manera los datos que se van a obtener. Claro, porque esto al final está disponible para todo el mundo.
sea, no Sí, es algo que efectivamente. os quedáis ahí. Cualquiera puede acceder a esas simulaciones y puede utilizarlas para sus propias investigaciones. Eso es decir, los datos se harán públicos eventualmente. Es decir, primero hay un periodo en que son propiedad de la colaboración, que es cuando nosotros los analizamos y sacamos una serie de artículos científicos, ¿no? Que son los productos principales de la misión. Pero luego, y es un periodo breve, es decir, es básicamente un año, y después de ese año que tenemos los datos en propiedad, los libramos al público para que haga ciencia con ellos, para que haga lo que quiera con ellos en definitiva, ¿no? Y eso es una parte muy importante de estas misiones, ¿no? Que tienen un retorno a la sociedad. Es decir, no solo en forma de artículos científicos que, pues, obviamente contribuyen al avance del conocimiento, ¿no? Pero también tienen una contribución de diseminación, ¿no? Pedagógica, para que la gente pueda coger esos datos y utilizarlos, para que pueda utilizar los datos para aprender o para compartirlos, colaborar con otra gente, etcétera. Es decir, eso tiene que llegar a todo el mundo al final, ¿no? Porque el conocimiento no solo es para los científicos, ¿no? Tiene que ser para la sociedad en general, ¿no? Y esa es la idea, que en último término todos esos datos estarán disponibles y bien documentados para que la gente los pueda utilizar. Muy bien, muy interesante. O sea que una simulación que utiliza 4 billones con B de partículas. Estoy leyendo los datos que tengo aquí. Bueno, son billones, billones nuestros o trillones para los americanos, ¿no? De nuestros billones, billones de 12 ceros, ¿no? Eso es, y, 12 ceros. y también 16.000 millones de objetos gravitacionales ligados. ¿Eso qué significa exactamente? Pues esos son como estas, lo que llamamos halos. Estos son precisamente estos agregados que comentábamos, agregados de partículas que están gravitacionalmente sujetos, ¿vale? Es decir, que no pueden escapar las partículas de esa estructura. Entonces, en esas estructuras que llamamos halos es donde finalmente sabemos que se forman las galaxias, ¿vale? O sea que hay un estadio intermedio entre las partículas de materia oscura difusa, digamos, y las galaxias, que son los halos, que son los sitios, los nichos donde se van a formar las galaxias. Y luego en un volumen inmenso, ¿no? O sea, 18.600 millones de años luz. Es tremendo. Porque esa es la profundidad a la que va a observar Euclid, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estos volúmenes enormes. Y para que tengamos la resolución necesaria necesitamos muchas partículas, ¿no? Es una combinación de volumen y muchas partículas para que tengamos un nivel de detalle en el proceso de formación de estructura suficiente para modelizar las galaxias que luego va a observar Euclid. ¿De acuerdo? O sea, hay una relación entre esas cantidades y por eso es un reto muy grande, ¿no? Es decir, el tener un gran volumen con un gran detalle, eso es lo que es complicado. Tener esas dos cosas a la vez, simultáneamente, ¿no? Y por eso necesitamos estos superordenadores. Si quisiéramos un volumen muy pequeño, con un nivel de detalle elevado, a lo mejor sí que lo podríamos hacer con un ordenador o con unos pocos ordenadores. Pero un volumen cosmológico con gran detalle, eso es imposible de hacer con pocos ordenadores o con uno, ¿no? Se tiene que acceder a estas superestructuras, ¿no? De cálculo. Muy bien, bueno, obviamente esto es solo un principio, más adelante, dentro de un par de años o 3 años, o dentro de unos meses, no lo sé, dependiendo de lo que vaya dando Euclid en ese sentido, de lo que vayáis avanzando, pues volveremos a hablar de esto, ¿no? Muy bien, sí, esto, la misión dura 6 años. Como he dicho, ahora llevamos un año y medio de datos. Nosotros vamos a seguir trabajando en las simulaciones. Ahora ya no solo para preparar los datos, sino para explotarlos, como decíamos, ¿no? Para ya comparar directamente con los datos de Euclid, no con los de otros proyectos más pequeños. Y así que podremos ver hasta qué punto nuestras simulaciones son realistas o no. Ahí vamos a tener un poco la prueba del algodón. Muy bien, háblame un poco del equipo, ¿no? Hablamos de este consorcio Euclid. ¿Qué es ese consorcio? Bueno, el consorcio son un conjunto de países, ¿no? Europeos. Hay 14 países europeos involucrados. También está Estados Unidos, está Canadá. Es decir, es un consorcio realmente internacional, aunque está dominado claramente por Europa, ¿no? El satélite lo construye o lo lanza en particular la Agencia Espacial Europea y las empresas que construyen los instrumentos son de Europa, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Pero luego hay todo una estructura científica de gente que hace ciencia básica, ¿vale? Que está también distribuida en todos estos países
En España somos más de 100 científicos que estamos dentro de la misión y tenemos un rol destacado. Es decir, España en la misión Euclid, pues, por ejemplo, lidera varios grupos de trabajo científico. Nosotros, por ejemplo, hemos liderado las simulaciones cosmológicas, aquí en un grupo que estamos en Barcelona, desde hace años. Y yo creo que con gran éxito en el sentido de que hemos coordinado a un grupo de trabajo que se ha venido muy bien, que además se ha complementado muy bien y que ha producido estas simulaciones de muy alta calidad, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de trabajo de simulaciones, que es el que yo coordinaba, pues hay unas 30 personas aproximadamente, que son las que están más activas, y hay gente que está en Suiza, que está en Holanda, que está en Italia, que está en Francia, ¿de acuerdo? En Alemania, en fin, en muchos países de Europa y con los que, sin los cuales no hubiera sido posible realizar esto, porque es gente que tiene una expertise, que se dice, es decir, una experiencia, un bagaje científico diferente, ¿no? Por ejemplo, para modelizar todas las propiedades de las galaxias, pues necesitas gente que entienda de cosas muy concretas, ¿no? Porque esto es un nivel, digamos, de detalle muy específico, muy avanzado sobre las propiedades de las galaxias, gente que ha estudiado toda su vida determinados aspectos de las galaxias. Entonces, combinamos todo el expertise de esta gente para meterlo en nuestras recetas de las simulaciones, ¿de acuerdo? También tenemos un grupo que es el que desarrolló la simulación de materia oscura en Suiza, que son expertos en hacer códigos numéricos que hacen estos cálculos de manera muy eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, al final se trata de una suma de esfuerzos y de bagajes científicos diferentes que son lo que hace posible que uno acumule toda esa información y pueda generar una simulación de esta calidad, ¿no? Eh, es un esfuerzo de equipo, claramente, es decir, no, en el que todos los esfuerzos, todas las contribuciones son esenciales, ¿no? Yo diría. Claro, y de hecho basta con mirar el artículo y ver la cantidad de personas que intervienen, pues llenan toda una página, o sea, hay cientos. Claro, ahí no solo aparece, sí, esto tiene un poco de truco porque ahí no solo aparecen los que realmente han trabajado directamente en la simulación, sino los que han contribuido a varios aspectos de la misión, ¿no? Es decir, la gente que de alguna manera ha contribuido indirectamente también a algunos aspectos que tienen que ver con la ciencia, con el instrumento, etcétera, pues también firman el artículo porque han hecho posible, ¿no? De alguna manera la misión y por tanto también firman el artículo científico de la simulación, ¿no? Pero realmente el equipo que realmente ha trabajado en la simulación concretamente, pues son los primeros autores de ese artículo, que son del orden de unos 30, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, como siempre digo, nos escuchan estudiantes, algunos están en bachillerato, algunos estará pensando dedicarse a la investigación y le viene de maravilla vuestro ejemplo. ¿Cómo se te ocurrió primero dedicarte a esto y luego cómo has llegado hasta ahí? Pues a ver, es muy buena pregunta. En mi caso, ¿cómo llegué? Pues mira, a mí de pequeño me gustaban mucho las matemáticas. Era muy forofo de las matemáticas y esto era cuando era niño. Luego, cuando era un adolescente, descubrí la física y entonces me enamoré perdidamente de la física. Entonces, bueno, me leía todos los libros de física que caían en mis manos. Y bueno, pues yo lo único que quería era estudiar física. Es decir, es lo único que tenía claro cuando tenía, pues eso, 17 18 años. Y nunca pensé que me fuera a dedicar a la investigación, ¿no? Así, empecé simplemente estudiando la carrera. Cuando acabé la carrera intenté, pues, hacer un doctorado, ¿no? Que es el paso siguiente. Finalmente lo conseguí, aunque no fue sencillo, es decir, no, a veces hay muy pocas posibilidades de hacer un doctorado, ¿no? Porque pues tienes que acceder a becas, etcétera, y eso es complicado. Pero bueno, cuando uno persiste, pues acaba consiguiendo lo que se propone, ¿no? Y en mi caso, pues fue así, es decir, conseguí hacer el doctorado y a partir de ahí, pues hacer una serie de estancias en centros del extranjero y luego regresar a España, ¿no? Cuando ya había acumulado, digamos, suficiente experiencia postdoctoral, pues regresé a España y me incorporé al Instituto de Ciencias del Espacio, ¿no? Y al IEC, que es la misma institución. Y ahí pues empecé con un grupo de cosmología observacional, que es el que estoy actualmente, en el que, bueno, pues hay gente muy buena y con la que he trabajado todos estos años, pero que ha sido un camino, no es un camino, digamos, muy lineal, ¿no? No es muy predecible,
Pero yo lo que les diría a los estudiantes es que si uno tiene la motivación, uno siempre llega. Es decir, yo creo que si esto te apasiona, yo creo que no hay nada que te pueda detener, ¿no? Es decir, es algo muy bonito. Es lo que les diría a los estudiantes. Si os gusta la física, si os gusta la astrofísica, ¿no? Si os gusta la cosmología, ¿no? Todos estos temas, es cuestión de ponerse, ¿no? De estudiar, de trabajar y seguro que Claro. llegaréis. Bueno, pues ahí queda el consejo. Todo está al alcance de la mano cuando se desea con suficiente fuerza y se pone empeño también en ello, lógicamente, ¿no? Muy bien, ya solo me queda darte las gracias. Por supuesto estaríamos hablando mucho más tiempo, pero sé que tu tiempo es muy valioso y a nosotros nos has abierto un camino que ahora nos toca abrir la mente e intentar comprenderlo en toda su magnitud, que ya es difícil. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Porque creo que hacéis una labor muy importante. Creo que es muy importante que haya gente como vosotros que acerca la ciencia al público en general, ¿no? Es muy, muy valioso. Y gracias a vosotros por estar ahí y por contarlo. Hemos hablado con Pablo Fosalva, es investigador en el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Lo dicho, Pablo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar